Saludos, bienvenidos a otra emocionante edición de Ecos de México de ayer. En esta ocasión exploraremos momentos y recuerdos que nos transportarán directamente a la vibrante década de los 80. En esta nueva edición reviviremos experiencias que dejaron una huella imborrable en nuestras memorias y en la historia. Esperamos despertar tus recuerdos y que nos acompañes compartiendo tus propias vivencias. Prepárate para sumergirte en la nostalgia y revivir juntos los mejores momentos de esa época tan especial. Durante la década de 1980, la ciudad experimentó un vertiginoso crecimiento demográfico, lo que resultó en un notable aumento de la densidad poblacional y la expansión urbana. En 1980, la población de México ascendía a aproximadamente 68 millones de habitantes y para fines de la década, a principios de los años 90, este número se había elevado alrededor de 81 millones, marcando un crecimiento significativo en tan solo 10 años. Este incremento poblacional tuvo un impacto directo en la Ciudad de México, que comenzó un proceso de renovación en diversas áreas de la urbe. Desde mediados de los años 70 y a lo largo de los 80, se observaron transformaciones notables en el paisaje urbano de la ciudad, que se volvió notablemente distinto en comparación con décadas anteriores. Este cambio se manifestó de manera destacada de norte a sur, abarcando diferentes zonas de la metrópoli. La renovación de la Ciudad de México durante este período no solo se reflejó en el aumento de la infraestructura y la expansión de las áreas urbanas, sino también en la transformación del rostro urbano. A medida que la población creció, las autoridades y la sociedad en general respondieron con cambios sustanciales en la planificación urbana, la arquitectura y la modernización de diversos sectores. Con el crecimiento de la población, los problemas de tráfico y transporte en la Ciudad de México se agravaron significativamente. La urbe se encontró ante desafíos considerables vinculados a la congestión vehicular y la insuficiencia de infraestructuras adecuadas para hacer frente al aumento en el número de automóviles. Esta problemática no solo afectó la movilidad de los habitantes, sino que también contribuyó al incremento de los índices de contaminación en la ciudad. Durante esa época, la Ciudad de México experimentó un notable aumento en el parque automotor. Los 80 se caracterizaron por la proliferación de vehículos, los cuales, en su mayoría, presentaban diseños de formas cuadradas. Este incremento en el número de automóviles, sumado a la falta de una planificación urbana integral, exacerbó los problemas de tráfico y contribuyó a la deterioración de la calidad del aire en la metrópoli. Asimismo, el aumento en la contaminación atmosférica se atribuyó en gran medida al crecimiento del parque automotor y a la predominancia de diseños de automóviles que caracterizaban la década de los 80. Este escenario evidenciaba la necesidad urgente de políticas y medidas para abordar la gestión del tráfico y promover formas más sostenibles de movilidad en la Ciudad de México. A continuación, evocaremos algunas áreas de la Ciudad de México que perduran en la memoria de aquellos que vivieron en esa época. Un recuerdo emblemático se materializa en una fotografía que captura la posibilidad de circular con automóviles frente al Palacio de Bellas Artes. En aquel entonces existía una calle directamente frente al majestuoso teatro, permitiendo incluso la posibilidad de estacionarse más adelante. Sin embargo, con el paso de los años, esta área experimentó una transformación significativa, convirtiéndose posteriormente en una plaza que redefine el paisaje urbano de la ciudad. Esta gráfica presenta la imagen de cómo lucían ciertos edificios en el cruce del Paseo de la Reforma con la Avenida de los Insurgentes. Es importante destacar que durante las décadas de los 70 y 80, el Paseo de la Reforma experimentó una notable transformación con la construcción de edificios más modernos y altos. A día de hoy, estos edificios aún persisten, aunque sus fachadas han sido sometidas a procesos de remodelación, reflejando así la evolución arquitectónica y estética de la zona a lo largo del tiempo.
Este edificio, situado en Reforma 390 entre Oxford y Praga, en la Colonia Juárez, fue una obra emblemática realizada en la década de los 80. La concepción arquitectónica estuvo a cargo del talentoso Juan José Díaz Infante. Inicialmente, albergó las oficinas de Citibank, más tarde conocido como Citibanamex. En la actualidad, el edificio se encuentra en un proceso de remodelación, lo que sugiere una adaptación contemporánea para este espacio que ha sido testigo de la evolución urbanística y funcional a lo largo del tiempo. El paisaje de la gran metrópoli era notablemente distinto en comparación con la actualidad. En aquel entonces, la ciudad aún contaba con pocos espacios libres más allá de sus límites, y el Estado de México también estaba en proceso de urbanización. Este contexto creaba un contraste significativo con la ciudad actual, que ha experimentado un crecimiento demográfico sustancial, superando considerablemente el número de habitantes en comparación con ese periodo pasado. La expansión urbana y la evolución del entorno reflejan la transformación dinámica de la metrópoli a lo largo de los años. Antes de 1985, la Ciudad de México exhibía una apariencia notablemente distinta. Sin embargo, todo cambió después del fatídico 19 de septiembre de ese año, cuando los sismos transformaron drásticamente la imagen urbana de la ciudad. Durante un tiempo, las imágenes de estructuras afectadas eran visibles en toda la ciudad, ilustrando la magnitud del impacto. Un ejemplo es el edificio inclinado en la calle de Bucareli y Morelos, que permaneció en esa posición hasta su eventual demolición. Otro caso emblemático fue el edificio de la Secofi en la avenida Cuauhtémoc, que quedó completamente devastado. Otro ejemplo fue el colapso total de un edificio en la calle de Venustiano Carranza y otro más en la calle de Rosales. La sección que permaneció en pie del edificio Nuevo León en Nonoalco, Tlatelolco, también fue testigo de la magnitud del desastre. A lo largo de varias zonas, edificios con daños considerables, ya sean grandes o pequeños, eran evidencia del impacto del terremoto del 85. Muchos de estos edificios fueron gradualmente demolidos para dar paso a nuevas construcciones y estructuras, marcando así el inicio de una transformación que condujo a la ciudad que conocemos hoy en día. La resiliencia de la Ciudad de México quedó reflejada en su capacidad para reconstruirse y evolucionar a lo largo de los años. Antes de sumergirnos en más recuerdos, es momento de disfrutar de nuestra trivia. Pero antes de plantear la pregunta, queremos felicitar a aquellos que brillaron en nuestra trivia anterior. Un fuerte aplauso para René Alanís, David A. Basilio, Casimiro Lozada, Karina Rubí, Arturo Ramírez, Martín Barruecos, Jagger Richards, Francisco Orduña, Lilia Galindo y Julio Ortega. Todos ellos demostraron sus conocimientos al identificar correctamente la ubicación de la fotografía, que efectivamente es la esquina de Sadi Carnot con Gómez Farías en la colonia San Rafael. Felicidades por su participación. Ahora, sin más preámbulos, pasemos a nuestra siguiente fotografía. ¿Reconoces el lugar donde fue capturada esta imagen? Queremos escuchar tus respuestas, y aquellos que logren identificar el sitio serán mencionados con reconocimiento en nuestro próximo video. Esta es tu oportunidad para demostrar tus conocimientos sobre la Ciudad de México. Esperamos con entusiasmo tus respuestas. Cada década nos regala recuerdos entrañables de nuestra juventud, y para avivar esos recuerdos, las fotografías y filmaciones se convierten en tesoros que nos transportan a momentos especiales. Permíteme guiarte a través de algunos de esos recuerdos nostálgicos, comenzando con la experiencia única de ir a ver alguna función en el emblemático Cine Indio Fernández, o dirigirnos al Cinema México en la avenida Cuauhtémoc, un lugar donde disfrutábamos de momentos inolvidables. ¿Cuántas veces visitaste los alrededores de las torres de satélite y te tomaste una foto en ese emblemático lugar? ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de asistir a un concierto de la Estudiantina en la Alameda Central? Estos juguetes artesanales, que solían encontrarse tanto en Chapultepec como en diversos mercados, ofrecían la divertida experiencia de hacerlos girar mientras generaban sonidos tipo motor.
Estas máquinas despachaban deliciosos helados, ofreciendo opciones tanto sencillas como combinadas. Se podían encontrar en diversas calles del centro, añadiendo un toque refrescante a las experiencias urbanas. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de admirar esos fascinantes modelos a escala de aviones Jumbo que solían exhibirse en las agencias de viajes? Estos modelos cautivadores ofrecían detalles en miniatura, incluso recreando el interior del avión, lo que añadía una emoción especial al contemplarlos. Dirigirse a las sucursales del Caminero para saborear tacos era una experiencia gratificante, especialmente para aquellos que buscaban disfrutar de su menú variado con auténticos platillos mexicanos en formato de taco. Esta colección reunía a personajes de caricaturas muy populares que formaban parte de la programación del Canal 5. Podían encontrarse en las bolsas de golosinas de la época. ¿Lograste completar la colección? Otro recuerdo nostálgico que perdura es el de las paradas de camiones de la extinta Ruta 100, dispersos en distintos puntos de la ciudad. Estos paraderos no solo ofrecían información útil como mapas, sino también exhibían publicidad, dejando una huella memorable en nuestra memoria. También es remarcable la variedad de modelos de camiones que formaron parte de la flota de la Ruta 100. Desde aquellos con diseños distintivos de delfines hasta la llegada de modelos más modernos unos años después. Este sistema de transporte público sigue siendo uno de los más recordados. ¿Alguna vez experimentaste el viaje extremo en las combis, conocidas como peceras? La travesía se volvía aún más emocionante si tenías la oportunidad de sentarte en el banco central de la combi, donde debías sujetarte firmemente. Estas combis son inolvidables por sus llamativos colores, especialmente el distintivo tono pistache. Otro evocador recuerdo de los años 80 son los intros de programas de televisión, especialmente los de comedia y noticieros. Estos iniciaban con melodías que se quedaron impregnadas en nuestra memoria. No obstante, es interesante destacar que muchas de estas melodías no eran composiciones originales, sino piezas de diferentes autores utilizadas por los programas para dar inicio a su programación. Tomemos como ejemplo el inolvidable tema de inicio de El Chavo del Ocho. Esta conocida melodía fue realmente compuesta por Ludwig van Beethoven para una obra teatral llamada Las Ruinas de Atenas en el año 1812. La melódica marcha turca, parte de la composición, se convirtió en un icono, pero en 1970 el compositor Jean-Jacques Perrey realizó una reinterpretación de la pieza que tituló The Elephant Never Forgets, El elefante nunca olvida. Esta versión se incluyó en el álbum Moog Indigo y fue la utilizada para el inicio del programa, dotándolo de una atmósfera única y memorable. Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, empleó diversas piezas musicales de autores reconocidos en varios programas de su franquicia, como El Chapulín Colorado. Algunos títulos notables incluyen Country Rock Polka y Baroque Hoedown, ambos del álbum Moog Indigo. Además, la entrada característica de El Chapulín Colorado tras la frase «Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme?», utilizaba la banda sonora de Los 10 Mandamientos de 1956, específicamente cuando Moisés abre el Mar Rojo. En otros programas de Chespirito, como Los Caquitos, se recurrió a temas como Minnie's You Who de Disney, compuesta en 1930 para la entrada del programa. Para Los Chifladitos, la melodía era del un autor Samuel Spence y la melodía era Whistling Tune. Es importante señalar que hoy en día el uso de estas piezas podría plantear problemas relacionados con los derechos de autor, dada la regulación más estricta y la necesidad de obtener permisos para utilizar material con derechos de autor en producciones audiovisuales. Otros temas memorables incluyen The Fuzz del autor Frank De Vol, utilizado para la entrada del noticiero de 24 horas de Jacobo Zabludowski. También se destaca la melodía de MacArthur Park, compuesta por Hugo Montenegro, que fue empleada en el noticiero Hoy Mismo.
En cuanto al programa de los polivoces, protagonizado por los talentosos actores Enrique Cuenca y Eduardo Manzano, la introducción estaba marcada por el tema What a Groove, compuesto por Barry White. Este programa, que se transmitió en los 70, dejó una huella única gracias a su música distintiva. El tema del programa, Hogar Dulce Hogar, también es digno de recordar, con una melodía compuesta por Badr Thanivil y titulada Hot Wheels. Asimismo, en la década de los 70 y 80, los promocionales gubernamentales y diversos comerciales de productos nacionales utilizaron principalmente las melodías del autor Mannheim Steamroller. Este compositor creó los álbumes Fresh Air 1, 2, 3, 4 y 5, y muchas de sus piezas se incorporaron en los anuncios gubernamentales y en algunos comerciales de la época. Varios programas de la televisión mexicana hicieron el uso de varios temas musicales hasta que en los años venideros estos programas y comerciales hicieron uso de composiciones propias y dejar de usar melodías de otros autores. Les comparto los enlaces donde podrán encontrar estas fascinantes melodías y obtener más información al respecto. Encuentren los detalles en la descripción del video. Así concluimos nuestro recorrido por una parte de la década de los 80, que fue testigo de nuestra juventud y se convirtió en una parte fundamental de nuestras vidas. Pronto exploraremos más recuerdos de fechas que marcaron la historia de México y han influido en nuestra forma de vivir. Si disfrutaste el video, no olvides darle un pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para mantenerte informado sobre nuevos videos. Agradecemos tu compañía en esta edición de Ecos de México de ayer. Nos encontramos en la próxima emisión. ¡Hasta pronto!